Mi nombre es Ana Karen Rojas Cuautle. Yo soy consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y a nombre de este organismo les doy la más cordial bienvenida a este foro informativo y consultivo de la consulta previa, pública, abierta, regular, estrecha, libre e informada en materia de accesibilidad y autoadscripción calificada dirigida a personas con discapacidad para la implementación de acciones afirmativas en el marco del próximo proceso electoral local ordinario 2026-2027. El propósito de este foro es justamente generar un espacio de diálogo abierto y de reflexión en torno a un derecho humano sumamente importante, que es el derecho que tenemos a ser votadas y votados, en especial el derecho que ejercen las personas con discapacidad. Quiero agradecer, antes de comenzar, la presencia del licenciado Fernando Jorge Secua, que es consejero consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, así como la presencia de la licenciada María Elena Telosha Díaz, que nos está apoyando también desde la comisión. Tenemos a una persona observadora, a lo cual agradecemos mucho su presencia, y finalmente agradecemos a la maestra Jessica Cervantes Carro, quien va a ser nuestra persona experta. A todo el personal también del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, agradecemos mucho que se hayan conectado. Si me permiten, voy a pasar a presentarles a nuestra persona experta, que es la maestra Jessica Cervantes Carro. Ella es licenciada en Educación Especial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Su formación y vocación la han llevado a desarrollarse como docente, gestora y asesora en diversos niveles del sistema educativo, especialmente en los ámbitos de la educación inclusiva, la discapacidad y el acompañamiento a las niñeces. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Desde esta función, ha impulsado procesos académicos que fortalecen la identidad profesional de la carrera, la actualización docente, la articulación comunitaria y la mejora continua. Además, ha coordinado la elaboración de programas analíticos, la vinculación con instituciones externas y la implementación de actividades que promueven el sentido de pertenencia y la práctica educativa centrada en las capacidades humanas. Asimismo, ha formado parte del equipo técnico de acreditación educativa y el sistema de evaluación y acreditación de educación superior. Colabora en investigaciones financiadas por el CONACYT enfocadas en las niñeces con discapacidad. Su línea de trabajo apuesta por la construcción de comunidades educativas sensibles, abiertas, colaborativas, donde las niñeces con y sin discapacidad sean reconocidas como protagonistas activas de su aprendizaje y desarrollo humano. Con esta convicción, cofundó el programa de Pequeñas y Pequeños Universitarios, una iniciativa que ha trascendido a nivel nacional e internacional al promover el derecho de las niñeces a habitar una universidad desde edades tempranas. Muchísimas gracias, maestra Jessica, por estar aquí con nosotros. Le brindamos un aplauso. Y voy a presentarles la dinámica. Esta consulta tiene 3 ejes. La primera parte, que es el eje número 1, si me permiten, yo voy a exponerlo al tratarse pues de las acciones afirmativas que ha implementado el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Les hablaré previamente del ejercicio consultivo que estamos realizando, algunas generalidades, y posteriormente les daré la información respecto al primer eje. Para el segundo y el tercer eje, entonces nos vamos a apoyar con nuestra persona experta, donde realizaré una serie de preguntas y nos las contestará nuestra persona experta. Es importante mencionarles que si el público presente tiene alguna duda o comentario,
puede hacerlo a través del chat que está habilitado para que vayamos interactuando al respecto. Bueno, vamos a empezar con la exposición de la consulta. Si me pueden apoyar con la diapositiva siguiente, por favor. Pues quisiera comentarles objetivo, por favor, de manera muy breve, que esta consulta se hace con el objetivo de recabar de forma sistemática planteamientos, opiniones, percepciones, experiencias y desde luego propuestas de personas con discapacidad, de familiares y también de personas cuidadoras, así como organizaciones de y para personas con discapacidad. Respecto a qué les vamos a preguntar. Bueno, respecto a la implementación de las acciones afirmativas que se van a establecer en el próximo proceso electoral local ordinario. Esto con el fin de contribuir a el diseño, evaluación y, lo más importante, fortalecimiento de estas acciones afirmativas. Siguiente, por favor. Esta consulta se ha diseñado a través de distintos procedimientos, de instrumentos internacionales. Este protocolo que nosotros hemos aprobado hace algunos meses y se rigen con los principios que ustedes pueden ver en pantalla. Se trata de una consulta previa, pública, abierta, regular, de buena fe, informada. Tiene que ser accesible a todas las personas con discapacidad. Y en este punto señalarles que justamente hemos creado distintos tipos de materiales para facilitar el acceso a la información. Tenemos interpretaciones en LSM, tenemos también materiales en braille, toda la información que se encuentra en el micrositio cuenta con herramientas de accesibilidad y también videos y audios, así como pictogramas para facilitar la transmisión de este conocimiento sobre los ejes temáticos de la consulta. Es también transparente, con certeza y legalidad, y justamente pues buscamos una participación paritaria tanto de hombres como de mujeres. Siguiente, por favor. Siguiente. Comentarles que en esta consulta tenemos distintos actores. Los principales, desde luego, son nuestros sujetos de consulta, que son las personas con discapacidad, sus familiares, las personas que les cuidan, así como organizaciones de y para personas con discapacidad. A estas son a las personas a quien nosotros vamos a consultarles. La autoridad responsable, es decir, quien ejerce esta consulta, pues desde luego es el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Contamos también con el apoyo de la Secretaría de Bienestar Tlaxcala y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala, que es nuestro órgano garante, quien justamente observa que estas consultas se realicen en estricto apego a los derechos humanos. Contamos con un órgano coadyuvante que es el CEDIF Tlaxcala y también nos acompaña la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Todas estas instancias se han unido para que podamos llegar a este día y poder realizar esta consulta. Una de las cosas más importantes que tiene esta consulta es la presencia de observadoras y de observadores, de gente que no entra dentro de estas figuras, pero que están observando el desarrollo de la misma y que al final de estos ejercicios consultivos nos podrán realizar un informe que pues justamente nos va a enriquecer y desde otra perspectiva nos va a enseñar cómo se desarrolló esta consulta. Así que les agradecemos mucho la presencia de nuestros observadores y de observadoras. Pues mencionarles, como ya les había dicho, que también tenemos personas traductoras e intérpretes. Siguiente, por favor. Pues mencionarles de la misma manera que esta consulta se ha realizado a través de muchas etapas y empezamos a construirla desde enero con acuerdos previos, emisión de la convocatoria, difusión de esta. En abril y mayo nos encontramos en la fase informativa y la fase consultiva, que es justamente la que estamos desahogando ahora. Y bueno, mencionarles que ya es nuestro último foro informativo, pero si alguna persona con discapacidad o cuidadora o familiar no pudo estar presente en ninguno de los
6 foros informativos que impartimos y tampoco pudo estar en este foro, pues mencionarles que hay una cápsula informativa en el cuestionario en el cual se le va a dar la información para que puedan responder esta consulta. Entonces, todavía tenemos como ese último formato para que ustedes puedan tener la información necesaria. Después, ya en el mes de junio, entramos a una etapa de procesamiento de resultados donde vamos a sistematizar todas las opiniones que ustedes nos dieron y ahora sí a construir a partir de ellos las acciones afirmativas. Comentarles también que la presentación de los resultados se dará en el mes de julio. Siguiente, por favor. Y para entrar propiamente a nuestro primer eje temático, que es impacto de las acciones afirmativas en el PELO 23-24, me permito comentarles en primera instancia qué es una acción afirmativa. Estas acciones afirmativas son medidas temporales, proporcionales y razonables implementadas por autoridades, en este caso autoridades electorales, para compensar desventajas históricas de grupos vulnerables. Con esto lo que se busca es garantizar la igualdad sustantiva a la postulación de candidaturas para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, pertenecientes a las poblaciones de la diversidad sexual, jóvenes, adultos mayores, migrantes y un etcétera. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que justamente estas acciones afirmativas se realizan para poder garantizar este derecho de las personas a que puedan ser votadas, ¿sí? Yo siempre recuerdo mucho este caso de las mujeres y cómo previamente no había una legislación que hiciera que las mujeres participaran más a ser candidatas. Y se ha dado una serie de reformas a finales de los 90 hasta el 2019, que llegamos con la gran reforma constitucional de paridad en todo, y ahora es una obligación que las mujeres formen parte por lo menos del 50% de los cargos. En este caso, decirles que nuestra legislación local no garantiza la participación o no tiene contemplada la participación de personas con discapacidad para competir por un cargo de elección popular. Eso no está en nuestra ley y en ese sentido, y siguiendo pues el principio por el cual existe el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que es garantizar que toda la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos político-electorales, pues es que nosotros realizamos acciones afirmativas para impulsar la participación de personas con discapacidad. Es importante mencionarles que en el pasado proceso, en el 23-24, ya implementamos estas acciones afirmativas, pero para diseñarlas hicimos una consulta como esta. Siguiente, por favor. Hicimos una consulta como esta y bueno, esta consulta nos permitió conocer distintas cuestiones que se establecieron en los lineamientos. ¿Cuáles fueron los temas de la consulta? Bueno, fortalecer la participación y representación política de las personas con discapacidad. Preguntamos también si era necesario acreditar o no la discapacidad permanente para acceder a una candidatura o a un cargo, y la inclusión de las personas con discapacidad en los órganos desconcentrados del instituto. Siguiente. Esta fue como las preguntas que nosotros realizamos y siguiente, por favor. Las respuestas que nosotros tuvimos fue que nos dieron justamente, bueno, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron que la acreditación se tiene que hacer, sí, por medio de un documento probatorio. También nos señalaron que estos cargos tienen que ocuparse por personas con discapacidad permanente. Y también nos señalaron cuáles son las barreras sociales, discriminación y falta de atención a las personas con discapacidad. Basadas en estas opiniones, nosotros establecimos las siguientes reglas. Siguiente, por favor.
Establecimos entonces que las diputaciones, una de ellas se tenía que postular una fórmula, los partidos políticos, perdón, tenían que postular una fórmula por mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? Una fórmula está compuesta por dos personas, propietaria, propietario y su suplente. Entonces, una fórmula, es decir, las dos personas tenían que ser postuladas por mayoría relativa y bueno, personas con discapacidad, pero para garantizar el acceso al cargo, si no llegaba por mayoría relativa, entonces se tenía que postular una por el principio de representación proporcional. En integración de ayuntamientos, les pedimos a los partidos políticos que postularan el 2% del total de los cargos para personas con discapacidad. Y por lo menos en un municipio tendrían que postularlo en presidencias, sindicaturas o las primeras regidurías. ¿Por qué? Porque en estos lugares, pues las personas tienen mayor posibilidad de llegar y de acceder al cargo. Presidencias de comunidad, también les pedimos a los partidos políticos el 2% del total de los cargos postulados. Si resultaba menos de una persona, entonces tenían que postular una fórmula. Siguiente, por favor. Con estas reglas, lo que tuvimos es lo siguiente. En diputaciones se postularon 216 fórmulas en total, de las cuales 24 de ellas fueron postuladas por acción afirmativa de persona con discapacidad. En ayuntamientos se postularon 4,288 fórmulas, de las cuales 137 pertenecían a personas con discapacidad. Y en presidencias de comunidad de 2,126 lo hicieron 49. Esto nos da un total que de 6,630 fórmulas postuladas en total, 210 pertenecían a personas con discapacidad. Siguiente. Bueno, ahora, ¿quiénes accedieron al cargo? Y esto pues ya depende del resultado de pues, la voluntad ciudadana. En cuanto a diputaciones, de las 25 curules que hay en el Congreso, actualmente 2 de ellas son ocupadas por personas con discapacidad. En integración de ayuntamiento, de los 470 cargos, hay 4 de personas con discapacidad, y en presidencias de comunidad, de las 299, 5 son ocupadas por personas con discapacidad. Esto nos da un total que de los 794 cargos que existen en nuestro estado, 11 de ellos son ocupados por personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Y siguiente. Y aquí en esta diapositiva, pues podrán ustedes ver quiénes son las personas que están ocupando un cargo y que llegaron a él mediante la acción afirmativa de discapacidad. Tenemos dos diputaciones, una de mayoría relativa y otra de representación proporcional, una presidencia municipal en Tocatlán, una sindicatura en el Carmen Tequesquitla, dos regidurías en Panotla y Xicotzinco, y también tenemos 5 presidencias de comunidad en Alzayanca, Huamantla, Nativitas y Santa Cruz, Quiletla. Esto es todo respecto a cómo fue que implementamos las acciones afirmativas en el proceso electoral pasado. En la consulta que nosotros les vamos a realizar, es importante mencionarles que justamente vamos a evaluar el impacto que tuvieron estas acciones afirmativas, y es necesario que ustedes nos digan, pues, si hay que fortalecerlas, dónde podemos cambiar algunos aspectos para justamente ir enriqueciendo esta información y pues siguiendo con este impulso a las personas con discapacidad y su derecho a ser votadas y votados. Esto sería en cuanto al primer eje temático, si me permiten. Y antes de pasar al segundo y al tercer eje, mencionarles que tenemos una lista de asistencia en el chat para que puedan ustedes registrarse registrar su asistencia. Asimismo, mencionarles que en el chat tenemos el link para acceder al tríptico, al volante y a nuestro micrositio, así como el cuestionario. Entonces, bueno, pues eso sería respecto al primer eje. Siguiente,
eje temático, por favor, y mencionarles nuevamente la dinámica. Voy a hacer una serie de preguntas y la maestra Jessica pues nos las irá contestando. En el momento que ustedes quieran intervenir, nos lo pueden señalar por el chat. El eje temático 2 son retos para el ejercicio del derecho político electoral a ser votado que enfrentan las personas con discapacidad. Aquí lo que queremos es identificar barreras y retos que inciden en la accesibilidad y en la participación efectiva de las personas con discapacidad. Nos interesa identificar obstáculos que enfrentan en su vida cotidiana y cómo estos obstáculos impactan en su participación pública. Así que, maestra Jessica, yo le preguntaría, ¿cuáles son las principales barreras sociales y culturales que dificultan que una persona con discapacidad pueda aspirar a un cargo público? Hola, muy buenos días. ¿Sí me escucho? Sí, maestra. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Antes de iniciar con mi intervención, pues quisiera agradecer la invitación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por la invitación, por el trabajo que hemos hecho incluso en conjunto antes de que empezaran a hacerse las consultas. Y bueno, también a aclarar o iniciar diciendo que pues no venimos a hablar en lugar de las personas con discapacidad, sino acompañar, aportar herramientas de análisis y contribuir desde nuestra experiencia profesional y humana a la construcción de espacios más accesibles y participativos. En ese sentido, nosotros pensamos que la experiencia de vida de las personas con discapacidad es irreemplazable y debe estar siempre al centro. En ese sentido, pues la invitación que nos hace el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pues resulta importante en este sentido porque trabajamos de la mano siempre, ¿no? Con las personas con discapacidad y desde nuestra práctica profesional y el trabajo que hacemos directamente, pues ayuda justamente a explicar cómo operan las barreras sociales, institucionales y culturales y dando pie justamente a esta parte de cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, justo como para tener un cargo público, pues podemos definir varias. Están las barreras físicas, las barreras de comunicación, las barreras actitudinales y las barreras institucionales. Estas, por ejemplo, las barreras físicas tienen que ver con la falta de rampas, con el transporte inaccesible, los espacios públicos no adaptados, edificios gubernamentales inaccesibles. Las que tienen que ver con barreras de comunicación, muchas veces, y es algo que también en la actualidad pues seguimos viendo, es esta parte de ausencia de intérpretes, falta de lectura fácil, información compleja o poca accesibilidad digital. Las que tienen que ver justo con las barreras sociales, como lo señalaban, o barreras actitudinales, tiene que ver justo con la forma en la sociedad percibe a las personas con discapacidad y mucho tiene que ver con esta parte de discriminación, infantilización, invisibilización o prejuicios sobre las capacidades. Lo que tiene que ver con barreras institucionales también tiene que ver mucho con esta parte de que los trámites sean muy complejos, exceso de documentación, procesos muy rígidos o falta de ajustes razonables cuando se hace este tipo de trámites. Bueno, eso sería, no sé si está bien esta parte de respuesta. Sí, maestra, muchísimas gracias. Y preguntarle entonces en este sentido y con esta división de barreras que nos ha presentado, ¿de qué manera estas condiciones de accesibilidad en la vida cotidiana, ya mencionó algunas, transporte, comunicación, espacios públicos, impactan en la posibilidad de que las personas con discapacidad participen en procesos políticos? Bueno, justamente creo que tiene que ver en este sentido de que la participación política no debe limitarse únicamente al derecho a votar, sino también implica ser votadas, a poder representar, a tomar decisiones y participar en espacios públicos. En ese sentido, las acciones afirmativas que se mencionaban en el primer eje, pues son medidas orientadas a reducir desigualdades históricas y generar igualdad sustantiva.
no constituye privilegios, sino herramientas para garantizar una participación real. En ese sentido, creo que sí es importante justamente estos espacios, porque las acciones afirmativas pues buscan generar igualdad sustantiva y reducir barreras pues históricas de exclusión. Y también, pues, entender que la discapacidad no está solamente en el cuerpo de la persona, sino en las barreras que impiden la participación en igualdad de condiciones. Gracias, maestra. Y respecto a esto último que nos ha mencionado, de que la discapacidad no es solamente física, sino tiene que ver pues con estas barreras que ponemos, ¿nos podría hablar un poco de qué es el modelo social de la discapacidad para entender con mayor claridad lo que nos dice? Sí, claro. Bueno, es importante entender justo esta parte de la evaluación histórica de la discapacidad y de cómo la forma en la que la sociedad ha percibido esta parte, pues ha ido cambiando a lo largo de la historia. Antes de hablar de un modelo social, pues es importante también conocer estos antecedentes. Y hablamos justo de modelos sociales, pero antes de pues hubo un modelo de prescindencia que es uno como de los primeros que en la parte de la historia de la discapacidad y de esta parte de modelos de atención, nos habla que esta parte de modelo de prescindencia, durante muchos siglos se consideró o se pensaba que la discapacidad era un castigo divino, era una consecuencia de pecados o algo asociado a la caridad y la lástima. En ese sentido, pues las personas con discapacidad eran excluidas de la vida social, escondidas o consideradas incapaces. Posteriormente viene lo que es el modelo médico o rehabilitador, y en la discapacidad comenzó a entenderse como desde una visión más médica. El problema se ubicaba en el cuerpo o en la condición de la persona, por lo que el objetivo era normalizar o corregir o rehabilitar, ¿no? Aunque representó pues avances importantes en el sentido de que se buscó justo que las personas tuvieran una mejor, pues calidad de vida en ese momento, pues se seguía colocando el problema en la persona. Entonces, pues si bien, como les decía, fue algo que representó o tuvo un significado importante y en su momento incluso desde el ámbito de la educación especial se buscaba que las personas o los estudiantes con discapacidad pues alcanzaran a sus compañeros, ¿no? Normales. Pues en este momento, justo con la parte del modelo social y el enfoque de derechos, reconocemos y se reconoce que la persona con discapacidad surge como una condición individual. Surge cuando una condición individual interactúa con barreras sociales, físicas, comunicacionales, actitudinales o institucionales. En ese sentido, es decir, que el problema no está únicamente en la persona, sino en el entorno que la limita su participación. Este modelo, justamente, en el que actualmente, pues, socialmente estamos haciendo, ¿no? O estamos viviendo, reconoce que las personas con discapacidad son personas con derechos, sujetos activos de participación, personas con autonomía y capacidad de decisión y ciudadanía plena. A partir justamente de esta parte del modelo social, al menos, por ejemplo, desde la parte educativa, no buscamos que las personas o los estudiantes con discapacidad sean lo más normales, ¿no? O al resto, ¿no? Sino más bien que a partir de sus capacidades, de sus condiciones, de esta parte de identificación de barreras que enfrentan como persona con discapacidad, pues podamos contribuir a que sean eliminadas, a reconocer que a partir de las capacidades, pues se puede empezar a hacer todo un proceso de aprendizaje y llevar pues justamente esta parte en la que nuestro estudiante pues alcance una mejor calidad de vida y que pueda lograr también pues esta parte de metas en función y sin importar justamente esta parte de discapacidad. Y entonces, pues, como lo decía hace rato, ¿no? Que la discapacidad no está solamente en el cuerpo de la persona, sino en las barreras que impiden su participación en igualdad de condiciones. Que si bien, aunque hablamos, por ejemplo, de un modelo de prescindencia que tiene muchísimo tiempo, que tiene muchísimos siglos, hay muchas veces, ¿no? Que actualmente seguimos pensando, o hay muchas personas que en la sociedad se sigue pensando que quien tiene discapacidad es porque
pues sus papás cometieron un pecado, ¿no? Que es un castigo, cosas así. Es algo que actualmente seguimos a veces escuchando. Sin embargo, también es importante reconocer todos los pasos que se han dado todos estos años, ¿no? Y que no solamente ha sido algo que se reconoció socialmente, que también tuvo que ver mucho las propias personas con discapacidad para este reconocimiento, para reconocerse como sujetos activos de participación. Eso sería. Muchas gracias, maestra. Recordarles, por favor, que tenemos ya en el chat la lista de asistencia, el link para que puedan tomarlo ahí. Y nos preguntan en el chat si tenemos interpretación en LCM. Sí, sí la tenemos, solo no sé si no la están visualizando. Sería importante revisar con informática porque sí contamos con interpretación. Ok, nos comentan que no se ve nada desde que se inició la transmisión. Si me permiten, vamos a revisar esta situación y comentarles nuevamente a todas las personas que en cuanto gusten emitir algún comentario, opinión o posicionamiento, puedan realizarlo en el chat para justamente enriquecer este diálogo en el que pues nuestro objetivo principal es escuchar. Entonces pueden hacerlo a través del chat si es que así lo desean. Y maestra, justamente para continuar con esta conversación en la que nos hablaba sobre cómo este modelo social de la discapacidad nos permite ver a las personas con discapacidad como sujetos activos, como sujetos de derechos que tienen, que pueden ejercerlos y sobre todo que ellas mismos puedan autorreconocerse como estos sujetos activos. En este sentido, pues también nos ha señalado cómo hay barreras sociales, físicas e institucionales que impiden que estas personas ejerzan plenamente sus derechos. En este sentido, maestra, yo le pregunto, ¿qué acciones prioritarias deben impulsarse desde las instituciones para poder reducir estas barreras y fomentar una participación política más incluyente? Claro, bueno, creo que justamente cuando hablaba en la parte de estas barreras, lo primero que justo de estas acciones prioritarias que se deberían hacer de manera institucional es reconocerlas, ¿no? Reconocer cuáles son, reconocerlas y conocer las barreras sociales, actitudinales, físicas, de comunicación que justamente existen, ¿no? Dentro de nuestro entorno. A partir de que nosotros identificamos, conocemos y reconocemos que existen estas barreras, podemos nosotros de manera institucional poder irlas eliminando, ¿no? Si bien ha sido como un proceso muy complicado, porque a veces, y justamente en el grupo de personas con discapacidad, a veces son como son, no sé, como son, hay a veces como muy, son minoría, muchas veces se invierte muy poco, por ejemplo, ¿no? En hacer, por ejemplo, una rampa o en cosas tan necesarias como el transporte, por ejemplo, ¿no? En la consulta pasada mencionaban mucho esta parte del transporte inaccesible que existe, ¿no? Y muchas personas con discapacidad pues toman el transporte, pero no existe como esta parte en donde pues puede haber un acceso correcto. Y lo mismo sucede en las instituciones, ¿no? En el hecho de no poder entrar a un edificio donde se encuentra alguna institución, pues también ya es parte de esto. En ese sentido, bueno, creo que son de las acciones prioritarias, reconocer justamente estas barreras que existen alrededor de las instituciones, también escuchar a las personas con discapacidad y trabajar en conjunto. Eso también es parte importante y creo que son de las acciones prioritarias que se deberían de tener en todas las instituciones, que el trabajo con personas con discapacidad es con, para y por las personas con discapacidad. Y en ese sentido se puedan hacer justamente estas acciones que prioricen
la atención y que pues que justamente la participación sea la más ideal, pero siempre en conjunto con las personas con discapacidad. Gracias, maestra. Y en este sentido, pues justamente es importante escuchar a las personas con discapacidad. Estos foros, estos espacios que se abren, pues tienen que ser ocupados por ellas y pedirles nuevamente que si gustan hacer alguna manifestación, algún planteamiento, sugerencia, contarnos algún tipo de experiencia que hayan tenido, pueden hacerlo o a través del chat o pues nos pueden pedir incluso la palabra aquí para que podamos escucharles. La maestra justamente nos hace hincapié en la importancia, en primer lugar, de reconocer cuáles son las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para eliminarlas. Y en un segundo momento, escucharles para trabajar en conjunto. Maestra, ¿existen diferencias relevantes en las barreras según el tipo de discapacidad y cuáles serían? Sí, bueno, creo que en este aspecto todas las barreras que enfrenta una persona con discapacidad y la importancia que tiene cada una, pues va a depender justamente de la experiencia de las personas con discapacidad en función de la forma en la que ha tenido que transcurrir, ¿no? En esta parte social. Y aquí justamente haría también de nuevo la invitación para que las personas que nos acompañan pudieran incluso hablar de su experiencia en ese sentido, de cuáles son las barreras que mayormente enfrentan las personas con discapacidad. Creo que todas son importantes en el sentido de que en algún momento, incluso pues sí, las personas con discapacidad y quienes a veces acompañamos también estos procesos, se han recibido todas de alguna manera y en algún momento se han recibido de las que creo que siempre se tiene que trabajar o como con mayor, eh, pues con mayor énfasis, por decirlo así, son la parte de las barreras actitudinales, las barreras institucionales, así como enumerando, eh, primero pues las barreras actitudinales, las barreras institucionales, después también las barreras de comunicación y las barreras físicas, por ejemplo, serían como de las cosas que dejé el último, porque si bien a lo mejor hay, o son más visibles o hay, pues falta muchísimo por hacer. Pero en este sentido, vuelvo a comentar, creo que más bien sería en función de la experiencia de cada una de las personas con discapacidad y que en función justamente de la escucha y de sus experiencias, pues se pudiera buscar esta forma de que estas barreras sean conocidas, ¿no? Reconocidas y justamente pues hacer los ajustes necesarios para que sean eliminadas. Muchas gracias, maestra. Nos comentan en el chat respecto al intérprete. En el navegador no da la opción de ver todas las personas que están participando, así en la app, pero me parece que está en el navegador. Entonces, pediría al área técnica de informática si hay alguna manera de que desde el navegador se pueda ver a la persona que está interpretando desde el inicio del foro, por favor, ya que, bueno, desde la opción del navegador solamente deja ver a quien está haciendo uso de la voz, pero desde la aplicación sí se puede ver una mayor cantidad de ventanas. Bueno, haciendo un resumen respecto a lo que nos ha comentado maestra Jessica, pues estas barreras actitudinales creo que son las principales, las ha enumerado en la lista en el primer lugar para justamente hablar de cómo impiden que las personas pues no solamente ejerzan sus derechos político-electorales, sino todos los derechos de las que son poseedoras. Y en ese sentido yo quisiera pasar al tercer eje temático, que es procedimiento de acreditación de la discapacidad permanente.
En este eje se busca identificar los criterios, procedimientos, reglas e instituciones para acreditar la discapacidad permanente en las candidaturas a los cargos de elección popular. Como ya se los había yo mencionado desde el primer eje, pues nosotros en la primera consulta preguntamos qué tipo de discapacidad deben de tener las personas que accedan a esta acción afirmativa y nos señalaron que son personas con discapacidad permanente. También preguntamos si esta debe de ser acreditada o no y nos dijeron que sí se debe de acreditar. Para fortalecer las acciones del proceso pasado, queremos que nos comenten justamente cómo se tiene que dar este procedimiento, pero también cómo las personas con discapacidad viven estos procesos de acreditación, las barreras que enfrentan, ¿no? Ya lo hemos mencionado a lo largo de este foro, las barreras institucionales que se están enfrentando y qué efectos puede tener en su vida diaria, autonomía y participación política. Maestra, ¿cómo viven las personas con discapacidad los procesos en los que deben de acreditar o mostrar su condición ante las instituciones? Claro, justo dentro de las experiencias que tuvimos en los foros pasados y justo también, como lo decía, con la escucha y con la participación de las personas con discapacidad, mencionaban dentro de sus experiencias y haciendo como un análisis justo de lo que ellos comentaban, mencionaba que los procesos de acreditación pueden convertirse incluso en barreras cuando son excesivamente rígidos, cuando solicitan múltiples documentos, cuando requieren traslados constantes o cuando se desconocen los contextos rurales o económicos. En ese sentido, pues es importante señalar que la necesidad es importante, la necesidad de certeza institucional no debe traducirse en procesos revictimizantes o inaccesibles. Los procesos de acreditación no deben convertirse en barreras para la participación. Entonces, en ese sentido, bueno, así es como se ha visto esta parte de la acreditación de la discapacidad. Por supuesto que también cuando se trabaja de la mano con las personas con discapacidad, justo es importante, ¿no? Que a partir de todas estas trabas que de repente se tienen, pues ir reduciendo estos trámites que a veces parecen como muy engorrosos, hacerlos un poco más flexibles para que no sean pues sí, tan demasiado, sino más bien ser más reducidos y que pues pueda ser también más fácil. Y que puedan justamente eliminarse todas estas partes, ¿no? Que puedan representar una barrera para la persona. Maestra, y entonces, ¿qué tipos de discapacidad o qué perfiles de personas suelen enfrentar mayores dificultades para acreditar su condición y por qué? Ahí justamente creo que las personas que enfrentan justo esta parte de poder acreditar que tienen una discapacidad son aquellas que son invisibles, ¿no? Por ejemplo, a una persona sorda, quizá no nos damos cuenta a simple vista, ¿no? Hasta el momento en que intentamos tener comunicación. La vez pasada igual comentaban tres personas que ellos tenían una discapacidad invisible, porque no era algo que podías ver a simple vista, sino hasta el momento en el que podías interactuar con ellos, ¿no? Hablaba una persona con autismo, una persona con, con autismo y con trastorno de hiperactividad, que decían justamente esto, ¿no? Es que a veces es complicado que sepan que yo tengo una discapacidad porque mi discapacidad es invisible, ¿no? Y así lo decían. Entonces, justamente creo que las discapacidades que más enfrentan esta parte pues de poder acreditar que tiene una discapacidad, pues serían estas que no se ven a simple vista y que requerirían quizás sí un diagnóstico por un especialista, y que fuera sobre todo como esta parte oficial, ¿no? Que es justamente de las cosas que se hablan en el primer eje, que para ocupar un cargo público pues tienes que demostrar justamente, ¿no? Que tienes discapacidad y que pues que se podría hacer justamente a partir de estas instituciones oficiales.
Muchas gracias, maestra. Y bueno, estas discapacidades invisibles, como ya lo había mencionado, pues justamente generan más complicaciones en las personas con discapacidad. ¿Qué riesgos podemos enfrentarnos cuando estos procesos de acreditación son rígidos? ¿Me podría repetir la pregunta, perdón? Sí, maestra. ¿Qué riesgos pueden generarse cuando los procesos de acreditación de la discapacidad son rígidos? Pues justamente que que las personas con discapacidad pues desistan, ¿no? A esta parte, que justamente cuando el procedimiento es muy largo, es muy rígido, cuando requiere esta parte de, como lo mencionaba en su momento, de que son, que piden muchísimos documentos o que los traslados son constantes, eh, pues creo que son los riesgos que se pueden enfrentar, que las personas con discapacidad, quienes tienen, por ejemplo, esta intención de participar en un cargo público, pues desista, ¿no? Que al final sea tan cansado el proceso que sea mejor no participar. Y eso pues también va provocando, ¿no? Pues se vaya, que se siga invisibilizando a esta población, a la población de personas con discapacidad. Creo que sería uno de los riesgos que se tendría en este sentido. Gracias, maestra. Y de esta forma, ¿cómo podríamos lograr un equilibrio entre que estos procesos sean certeros, pero también que haya un respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas con discapacidad? ¿Es posible lograr este equilibrio? ¿Y cómo se haría? Sí, claro, considero que sí se puede hacer porque justo la parte histórica, ¿no? Del trabajo que se ha hecho con las personas con discapacidad, de la forma en la que se ha ido progresando en este sentido del reconocimiento de la diversidad, pues ha permitido justamente que nosotros a lo largo de todo este tiempo como sociedad, pues podamos ir trabajando de manera conjunta. Y vuelvo como un poco, y a lo mejor suena muy repetitivo, pero creo que es como la clave justo de la forma en la que podríamos avanzar como sociedad, es justo esto, ¿no? Del trabajo que hacemos con, para y por las personas con discapacidad. El trabajo, no podemos nosotros como sociedad o como institución, como profesional que trabajamos con personas y en este sentido con personas con discapacidad, trabajarlo de manera individual, ¿no? O trabajarlo de manera externa, sin la participación, sin la escucha, sin el trabajo en conjunto de las personas con discapacidad. Quienes considero, ¿no? Incluso que aquellas instituciones o aquel profesional que trabaja sin escuchar, sin entender a la persona con discapacidad, pues es un trabajo que no tendría como sentido. Siempre es importante trabajarlo de la mano, el reconocimiento justo de todas estas barreras que pueden presentarse, buscar estos ajustes necesarios para que la participación sea plena y pues al menos, por ejemplo, en esta parte política, ¿no? Esta parte de las acciones afirmativas que permiten también dar un proceso, dar un seguimiento y hacer los cambios necesarios, pues también permite que las personas con discapacidad en este sentido pues haya mayor participación. Maestra, y tomando todo lo que nos ha dicho respecto a estos ajustes necesarios para su participación, ¿nos podría mencionar o ampliar esta respuesta para decirnos qué características debe tener un proceso de acreditación y de esta manera no convertirse en una barrera para la participación política electoral de las personas con discapacidad? Bueno, en esta parte de características de acreditación, lo ideal, también desde la experiencia y desde la escucha que hemos tenido
¿no? Con las personas con discapacidad, creo que de las primeras características es que sean más accesibles, que se haga un reconocimiento justamente de los contextos en los que viven las personas con discapacidad, que sean igual más cercanos, ¿no? Que a partir del reconocimiento de las personas con discapacidad, de su entorno, de su contexto, de sus condiciones de vida, se puedan hacer los ajustes necesarios para que estos procesos de acreditación sean lo más accesibles posibles, ¿no? Reconocer que si hay alguna barrera que impida esta parte de acreditación, buscar la forma de que se pueda ajustar, que no sean tan rígidos y que también quizá esta parte de documentación, que si bien es importante porque también sucede la parte a veces contraria, ¿no? Que cuando no hay una acreditación real, pues también hay personas que suelen aprovecharse justamente de esta parte, ¿no? De que no, de mentir incluso que tienen discapacidad porque no hay algo como comprobatorio, sino buscar justamente como los mecanismos necesarios para que pueda demostrarse esta discapacidad y también en el entendido de que muchas veces no es como porque no te creemos, ¿no? Sino porque lo hemos visto también, ¿no? Que hay muchas personas que pues justamente juegan con esta parte y buscan a lo mejor un cargo o algo así, fingiendo ser persona con discapacidad. Entonces, creo que también aquí siempre es importante el diálogo de las personas con discapacidad que permita que a partir de las experiencias que se han tenido, poder hacer estos ajustes necesarios y hacer como características en donde todas las personas con discapacidad estén de acuerdo y que también puedan reconocerse, ¿no? O que se puedan hacer justamente los ajustes necesarios a partir de los contextos en los que se desarrollan o se desenvuelven las personas con discapacidad. Muchas gracias, maestra. Mencionarles para todas las personas que se encuentran desde el navegador y solo pueden ver a quienes estamos hablando, nos han colocado en el chat una liga en YouTube donde ya se ven todas las participaciones y desde luego, bueno, todas las ventanas y desde luego la de LCM. Entonces, para que lo puedan visualizar desde esta perspectiva, si es que están en el navegador y no logran ver la interpretación. Muchas gracias. Yo preguntaría nuevamente a las personas que están conectadas si nos gustaría compartir alguna opinión, planteamiento, alguna duda respecto a todo lo que se ha aquí planteado. Es importante escuchar justamente cuáles son estas barreras a las que las personas con discapacidad se enfrentan, cuáles son estos procesos institucionales para acreditar la discapacidad que están enfrentando diariamente y cómo podríamos de alguna manera reducirlos para en este sentido fortalecer las acciones afirmativas en el siguiente proceso electoral. Nuevamente mencionarles, está el chat a su disposición para quienes quieren hablar o si quieren pedir el uso de la voz, pues podemos abrirles el micrófono para escucharles. Pues seguimos invitando a todas las personas que quieran participar, que quieran plantear algún posicionamiento. Hemos hablado de todas las barreras actitudinales que enfrentan las personas con discapacidad, la forma misma en que la sociedad percibe a la discapacidad. Hemos hablado también de las barreras de comunicación, barreras físicas que son las que veríamos
un poco más y cómo estas acciones afirmativas buscan reducir estos espacios de exclusión. La maestra también nos mencionó la importancia del modelo social de la discapacidad y cómo a través de la historia hemos cambiado la forma en la que vemos a las personas con discapacidad, desde una infantilización, desde el asistencialismo, hasta este modelo social en el que justamente nos hablan de cómo las personas con discapacidad son sujetos activos, sujetos con derechos y que la discapacidad pues tiene que ver más con barreras sociales, físicas y desde luego institucionales. Lo más importante en este sentido es que las personas con discapacidad se reconozcan a sí mismas como sujetos activos y de derechos. No sé si tenemos alguna participación, alguien que quiera hablar, alguien que quiera contarnos su experiencia. Maestra, algo que nos quiera seguir aportando. Bueno, reafirmar que el trabajo que se hace justamente, ¿no? En esta parte a manera de institución, en el aspecto educativo, pues siempre tiene que ir de la mano de las personas con discapacidad. Siempre se tiene que hacer en un diálogo conjunto para que juntos pues podamos ir eh, haciendo los ajustes o eliminando estas barreras que pueden llegarse presentar. Y bueno, en esta parte, igual que justo estaba haciendo más la reflexión en función de los procesos de acreditación, también otro de los aspectos fundamentales es que existe esta accesibilidad en todo el proceso. ¿A qué me refiero con que existe esta accesibilidad? Pues que haya información clara, que los formatos siempre sean accesibles, que se hagan los ajustes razonables necesarios, que haya un acompañamiento cuando sea necesario y sobre todo que siempre haya un trato digno por parte de las instituciones. Y bueno, pues en ese sentido, pues la acreditación no debería convertirse en una prueba para acceder a derechos, sino un mecanismo accesible que facilite la participación en igualdad de condiciones. Muchas gracias, maestra. Y creo que lo que acaba de mencionar es sumamente importante respecto, pues, estos procesos de acreditación que sí son necesarios. Ya lo consultamos la vez pasada y nos dijeron que es muy importante que las personas con discapacidad permanente, pues, puedan comprobarlo, ¿no? Nosotros le llamamos autoadscripción calificada, que lo puedan probar con un documento, pero también que esta obtención del documento no genere más problemas ni algún tipo de molestias. En ese sentido, pues creemos que es importante estos mecanismos accesibles, como usted ya lo mencionó, que garanticen pues su participación y al contrario no la limiten. Si no hay alguien más que quisiera participar, ya saben, en el chat o levantando aquí en reacciones pueden poner la manita para que nosotros le demos el uso de la voz. Yo me quedaría como reflexión en algo que hemos escuchado a lo largo de los 6 foros presenciales y de este foro virtual sobre dar un trato digno, como lo dijo la maestra, a las personas con discapacidad. Ella nos hace referencia de parte de las instituciones, pero yo lo llevaría más allá, ¿no? De parte de todas las personas es importante realizar este cambio mental e ir reconociendo las barreras que usted nos mencionaba para poder eliminarlas. En un foro una persona ponente nos decía, todo para todas las personas, todos los derechos para todas las personas. Y creo que es una reflexión importante en la que nos tendríamos que quedar y llevarnos a, pues a casa, ¿no? Y justamente
pues ejercerlo, que tal vez es como lo que menos se hace, no solamente, insisto, de parte de las instituciones, sino de nuestra vida diaria. No advierto participaciones, manos levantadas, pero sí pediría entonces si podemos pasar, por favor, a la diapositiva con el código QR e invitar a todas las personas con discapacidad, a todas las personas familiares, cuidadoras o si pertenecen a algún tipo de organización por y para personas con discapacidad que nos ayuden a contestar este cuestionario. Ustedes lo pueden ver, está tanto en el chat como en el código QR, cuenta con mecanismos de accesibilidad y si tienen alguna duda, pues nosotros podemos ayudarles. Entonces, si nos hacen favor ahora de pasar a esta etapa consultiva y responder el cuestionario. Maestra Jessica, yo a nombre del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones le agradezco muchísimo su participación, las importantes reflexiones que nos ha compartido y bueno, le haremos llegar un reconocimiento por esta destacada participación. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, licenciada Ana Karen. Para mí ha sido un gusto colaborar en esta parte. Y bueno, nada más me gustaría igual cerrar con alguna reflexión, justo como lo hacía hace rato usted, que uno de los mayores pues, retos que tenemos como sociedad pues no es solamente hablar de inclusión, sino también pues construir condiciones reales para que todas las personas puedan participar plenamente. Las personas con discapacidad no necesitan que se hable por ellas, sino tener espacios accesibles, una escucha auténtica y oportunidades reales de participación. En ese sentido, pues, agradezco mucho este espacio porque justo nos recuerda la importancia de seguir escuchando, aprendiendo y reconociendo las experiencias de las personas con discapacidad. Por supuesto, todavía hay muchos retos, pero también hay muchas posibilidades de construir entornos más accesibles, más sensibles y más humanos donde todas las personas puedan participar plenamente. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, maestra, y pues justo nos apoyamos mucho de la universidad para este tipo de consultas. Desde la vez pasada nos apoyaron, así que muchas gracias a la facultad por este acompañamiento y desde luego pues por estas personas expertas que durante los 6 foros presenciales y en este foro virtual han estado acompañándonos. Les recuerdo a nuestras personas participantes que constamos en el chat con la lista de asistencia y que también tenemos el código QR y el link para que ustedes puedan responder este cuestionario. Insistirles nuevamente en la importancia de que escuchemos, bueno, de que ustedes nos hagan partícipes de sus opiniones, planteamientos y propuestas para fortalecer la participación político-electoral de las personas con discapacidad de cara al próximo proceso. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo en el chat. Hay personas que van a estar dándoles la asesoría y el acompañamiento en este lugar. A ver, tenemos un mensaje. Podemos revisar, por favor. Hay una persona que nos señala que la lista de asistencia no le permite llenar campos de género y el aviso de privacidad. Si nos permite, ahorita lo van a revisar, por favor, y en cuanto tengamos algo, le comentamos. Pues procederemos entonces a esta etapa consultiva, si es que ustedes así me lo permiten. Insisto, está el código QR, tenemos la liga de acceso a este cuestionario y habrá 2 personas que estarán al pendientes de sus dudas y comentarios en el chat por si necesitan algún tipo de asistencia. Maestra Jessica Cervantes, nuevamente a nombre del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, agradecerle su destacada participación y desearle a todas, todos y todes un excelente día. Muy buenas tardes.